Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un podcast más de Historia Chiquita y hoy tenemos una entrevistada preciosa, increíble, talentosa, una comunicadora maravillosa que es Susana Medina, que seguramente la conocen también como creadora del podcast Mezclas Abruptas. También ha sido por mucho tiempo colaboradora en Ibero 99 y también ha estado en otros momentos y mundos muy interesantes, el mundo del podcast obviamente, pero también el mundo de la cerveza. Así es. Que ya platicaremos un poquito de eso más adelante. Y pues, ¿cómo estás? Muy bien, Sari, bien feliz de venir a tu estudio increíble. Ay, pues ya pronto. Llevo diciendo desde el podcast en el que estuvo Shanique que quiero pintar aquí atrás algo lindo. Ya, después haremos algo. ¿Sabes a quién le puedes decir? ¿A quién? A Meni de Músicos de Sillón. Que es muralista y grafitero y hace unos monitos súper cute. Él de hecho todavía no sacó el merch de Mezclas Abruptas, pero él hizo la ilustración para ese merch. ¡Órale! Deberían de checar, tú deberías de checar su trabajo y todos deberían de checar a mi amigo Meni. No soy Manuel, está en Instagram y bueno, aparte escuchar el podcast Músicos de Sillón, que es con Lolo de Leyendas Legendarias y justo hablan de música hacen como un especial. A mí me tocó, era uno de periodismo musical, pero luego hacen uno del trabajo de Juan Gabriel y entonces cuentan toda la historia y hablan de su música. Wow. Y está muy chido, están muy bien documentado y aparte están muy chistosos. Ya, pues mira, sí lo voy a pensar. He estado pensando en hacerlo yo, pero creo que está mejor pedírselo a una persona porque me da miedo hacerlo yo, la verdad. Yo digo que podrían hacer esa parte, usa pasteles y así. Siento que iría bien con tu cuarto y hace unos conejitos y monos bien chidos y así. Ay, me encanta, sí. Checa su trabajo. Oye, pues estamos aquí para platicar justamente de tu trabajo, de lo que haces, Yo sé que estabas un poco nerviosa porque dijiste, me van a hacer examen el día de hoy casi, pero no va a haber examen ni nada de eso. Y antes que nada, pues seguramente a algunos les ha tocado oír el podcast de Mezclas Abruptas, porque de repente ya hicimos algo juntas, colaboramos, sí. Entonces seguramente algunos ya han escuchado un poco qué es Mezclas Abruptas, pero quienes no han estado tan pendientes del histórico de Historia Chiquita, obviamente de los episodios pasados, pues yo sí quería preguntarte, ¿qué es Mezclas Abruptas? Y ¿cómo es que nació este concepto? ¿Por qué se llama Mezclas Abruptas? Ok, ahí va. Te voy a contestar eso y además voy a hacer 2 recomendaciones de Mezclas Abruptas. Ok, muy bien. ¿Qué sucedió? Yo estuve en radio muchísimos años. Trabajé como periodista tanto musical y de tecnología al principio de mi carrera laboral. Okay. Fueron mis primeras chambas. Estuve 8 años en Ibero 90.9, colaboré con varios medios también escribiendo. Y nada, entrevistaba bandas, ponía rolas en el radio, me encantaba. Todo fue como muy de casualidad que el destino me fue llevando a eso porque yo era muy fan de la música en secundaria y prepa y escuchaba Radioactivo y Reactor e incluso Ibero 90.9. El podcast de Layo Rubio ya no se le da tanto play. Ya habíamos platicado de eso, ya habíamos dicho algo de eso. Sí, pero sí me tocó, o sea, sí me educó musicalmente Olayo Rubio sin querer. Cuando en Radioactivo. Queriendo, sí quería educar a la gente de buena música y así. Sí me tocó escucharlo en esas épocas. Y nada, como que pues, estuve en el radio muchísimo tiempo, soy periodista musical entre varias cosas. Y en algún momento, como que pues ya tenía yo muchas chambas. Trabajaba en marketing, en La Corona, yo vendía coronas. Y además, pues tenía el programa diario. Y llegó un momento donde ya físicamente ya no podía tener 2 chambas. No podía ir al gimnasio, si echaba chelas era después del programa supernoche. Entonces mis horarios estaban así de que todos descuadrados. La vida estaba como muy amontonada, podría decir. Entonces decidí dejar el radio y descansar tantito. Sí. Eso fue 2016 más o menos. Y dije, luego hago un podcast, luego algo así. Porque yo ya había trabajado en podcast. Mi primera chamba oficial que me pagaron era con el periodista de tecnología Javier Matuk y José Antonio Pontón y Ricardo Zamora. Yo producía su podcast de tecnología que se llamaba Domo. Okay. Y era editora del sitio web de noticias que ellos tienen, que ahora es 1.0 y así. Entonces como que de que ahí empecé en el 2013-ish, más o menos, 2011, ¿haz de cuenta? O antes, chale. No, mentira. ¿2010? No sé, pero ponte tú que hace muchísimo tiempo empecé a trabajar con ellos y mi primera chamba
fue producir un podcast, como que me quedé la idea que después del radio podría hacer eso. Y obviamente procrastiné, me dio miedo, no lo hice, pasó muchísimo tiempo. Sí. Era una parte de mí, estaba feliz en el corporativo haciendo comercialotes con Rafa Márquez y Gael García de La Corona y así, pero otra parte de mí como que estaba medio muerta, como que mi parte creativa, musical, periodística, estaba deprimida, esa Susi estaba deprimida. Coincidió que me ofrecieron chamba en Sonoro, soy la Head of Marketing en Sonoro, coincidió que me dieron esa chamba, me cambié a la chamba y como que también pues vi la oportunidad de, pues voy a hacer mi podcast, ¿no? Ya que estoy en esto, voy a hacer lo que dije que iba a hacer cuando me salí del radio hace unos años. Y primero quería hacer un podcast de pura música, que se iba a llamar Sin Música, de X, ¿no? Empecé, hice un par de pilotos y en eso dije, ya me acordé. Pues los músicos por eso hacen música, no todos son tan buenos para cotorrear. Y nada, o sea, como que tú puedes hacer las entrevistas, no sé qué, pero es como que es raro. Y dije, más importante que eso, yo cambié. O sea, ya no solo me importan los discos y qué festival y quién toca y las bandas. Yo ya cambié, me gustan las plantas, uso la astrología, más que creer en ella, uso la astrología. Me gustan siempre me han gustado los perros, me gusta mucho la historia, me gusta como... La verdad, estoy llena de preguntas y todo me apasiona y todo me emociona. Entonces dije, voy a hacer un podcast como para atender mis necesidades y mis curiosidades y hablar con gente que hace cosas que me interesan. Esa podría ser la idea. Eso dije, bueno, pero ¿cómo le pongo? Y ahí es donde entró Mezclas Abruptas. Mezclas Abruptas es mi nombre de DJ. ¡Oh! No sabía eso. Según yo, tengo buen gusto musical. Selecciono temas de manera minuciosa y los pongo sobre la mesa abruptamente. Entonces es un poco el mismo espíritu de yo como DJ, que soy más selector que DJ. La verdad, la mezcla luego se me complica. A veces se me olvida que estoy poniendo la música yo. A veces sin querer se me apaga todo el show. Entonces... Y de hecho mis amigos iban a verme tocar a veces de que departamento en el Imperial, luego en fiestas, como en eventos, y siempre que pasaba un accidente en el set de Mezclas Abruptas, gritaban ¡Mezclas Abruptas! ¡Mezclas Abruptas! Entonces ya de ahí dije, es un gran nombre si quiero de repente poner música, pero también es un gran nombre para hacer mi podcast. Y pues está chido porque la verdad es que hay muchísimos músicos, o sea, sí van músicos a que los entreviste, pero también de repente jalo a otras personas y como que siempre de alguna forma hay un como undertone ahí musical, o sea, como que siempre sin querer salen muchas referencias ahí, pero bueno, el punto son temas que selecciono que me parecen súper interesantes y que de repente pues brincas de un tema a otro episodio a episodio, ¿no? O sea, así como... Tengo una entrevista con el David Aguilar, súper chida sobre su trabajo y su último disco. Tengo una entrevista con un astrólogo, Uriel Weissel, y luego tengo una entrevista con una morra que estudia hormigas chicatanas, porque pues una vez yo conocí las hormigas chicatanas en una jungla y me explotó la cabeza. Y cuando conocí a esta morra haciendo este trabajo, dije, tiene que venir a mi podcast. Y así también de repente, pues yo era muy fan de Historia Chiquita en Instagram. O sea, ¿qué es esta morra? Súper chistosa. En el podcast, cuando te entrevisté, lo cuento, pero pues yo tuve una gran maestra, una gran profesora de historia que nos dio clase en secundaria y prepa en mi escuela de legionarios. Y como que me hizo muy aficionada al tema porque fue muy buena maestra. Entonces como que me dejó las bases para entender tu TikTok, tu Instagram. Y dice, ¿quién es esta morra? Soy muy fan. Y de repente un día dije, chingue su madre, le voy a escribir a ver si quiere venir. Y fuiste. Y nada, entonces en Mezclas Abruptas hay 2 episodios con Sari. Uno es sobre ella y sobre historia y todo en general, su trabajo. Y otro episodio, entrevistamos al director del documental Tan cerca de las nubes, que ahora está nominado a un Emmy. Que quedó nominado, no ganó. Lo puso ayer o antier, pero... Trabajazo, que habla de la selección femenil del 70, ¿no? 71. 71. Que llenó el Estadio Azteca y quedó en segundo lugar. Y nada, que logró más cosas que la selección varonil y sin embargo, en lugar de fomentarlo, decidieron contenerlo. Exacto. Entonces, hermoso, vimos ese documental juntas y entonces entrevistamos al director juntas y eso es lo que deberían de ir a ver si les gustan a ustedes estos temas. En Mezclas Abruptas, ahí está. Entonces, es eso. Mezclas Abruptas, cuando pongo música... Buena música con mezclas accidentadas y cuando hago el episodio, buenos temas de conversación
con mezclas chance no tan accidentadas, pero sí bruscas. Unos cambios ahí de tema bruscos. Oye, y de estos episodios que has hecho, porque ya tienes un montón, ¿cuántos ya llevas? Ahorita creo que vamos en el 93. Hoy, 24 de noviembre, el mismo día que don Valentín Elizalde tocó en Reynosa, Tamaulipas, y tocó a mis enemigos y encontró su destino fatal. Llevamos 93 episodios de Mezclas Abruptas. Justo este año empecé a hacerlo en video, pero digamos que estamos en el 3er año que existe el podcast. Okay. Antes era solo audio. ¿Y cuál ha sido la entrevista de las que has hecho, sin tirar popo a nadie, más desafiante? ¿No? O sea, ¿cuál dijiste, no manches, y tuviste que estudiar y fue algo estresante, estaba súper nerviosa? ¿Cuál fue la más desafiante, o algunas de las más desafiantes? Hay una que siento que te va a gustar mucho, y también hay una cosa que yo te quiero contar. Hay una que no sé quién es, no sé si es esa, a ver si la adivino, pero de una persona, creo que es una mujer que trabaja en Naciones Unidas. Ah, sí, Camila Cepeda, que no trabaja en Naciones Unidas, trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es funcionaria, hace negociaciones de acuerdos sobre temas de clima, de sustentabilidad en congresos y foros como Naciones Unidas, así, donde hay mucha gente de todo el mundo resolviendo temas. Esa fue desafiante en el sentido que pues como que era política, y pues también está bajo, ¿no? O sea, la 4T, y entonces yo no quería como preguntar cosas que parecieran tendenciosas, sino como que de alguna forma yo hablara de su trabajo y de cómo un funcionario público pues tiene como, o servidor público, tiene como la idea de que pues a través del gobierno se pueden hacer cosas y puede haber cambios, ¿no? Como que yo quería ver esa esperanza, porque yo andaba muy desesperanzada de en general, no de un partido o del otro, sino como a mí siempre la política, aunque me fascina y la sigo como deporte, siempre me ha parecido como que le tengo poca fe, ¿no? Claro. Obviamente yo sé que a través del gobierno y de la política, y sobre todo de los servidores públicos, se logran hacer como muchísimas cosas que mejoran la circunstancia de muchísima gente, pero yo quería entender como el trasfondo de cómo ella ve su trabajo y cómo se entiende ante un ambiente y pues, güey, un negocio donde las cosas son tan complicadas, ¿no? O sea, la política, navegar y el gobierno es complicado, es denso. Y nada, y aparte padrísimo porque ella está como en muchas cosas de equidad de género y así. Sí. Entonces, pues muy interesante. Esa fue desafiante, pero la verdad es que ella sabe tanto que pues solita que te llevaba solita, tenía su carrito. Tengo una, o sea, no hay ninguna entrevista que haya dicho, chale, qué dolor porque es, ¿sabes? Puro cotorreo, y al final, pues, eso es creo que mi habilidad. Sí, tienes 93 amigos después de hacer las entrevistas, ¿sí? Tengo 93 amigos nuevos, sí. Me encanta, o sea, pero sí hay unas que me ponen en particular. O sea, la de Camila era retadora, esa me puso nerviosa y tuve que planear muy bien las preguntas, pero la verdad, o sea, ya tengo dos. Una, Chumel Torres. Sabía que ibas a decir esa. O sea, no sé por qué, pero lo esperaba por completo. O sea, obviamente él está mucho más enterado de toda la política que yo. Entonces sentía que de repente me podía decir cosas que yo no ubicaba. Pero también lo padre de Mezclas Abruptas es que pues pregunto y ya. O sea, si yo no sé, también seguramente mucha gente no sabe. Y se vale no saber y ya, que se te quite la pena y preguntas. Y pues nada, o sea, como que están pilas, yo dije, no voy a hacer que me la voltee, pero no, súper amistosa y muy bonita plática, y ahora el Chumi me parece un gran amigo, y todo, y lo padre de eso es que pues no necesariamente coincido con él en sus opiniones políticas de todo, pero lo que se me hace bien interesante es tener una conversación así, que creo que es lo mejor que puede pasarnos. Ahorita lo más punk que puede pasar en este contexto nacional, político, social, lo más así verdaderamente punk es aprender a llevarte bien con gente que no comparte tus ideas políticas. O sea, a mí el mayor logro de los políticos es separarnos y dividirnos y que no podamos tener conversaciones sobre lo que sí nos gusta y sí nos importa nada más por cómo opinan, ¿no? O sea, me pasó con la del David Aguilar, que alguien me escribió para decirme, no puede ser que le des un espacio a alguien que está tan a favor de la 4T y no sé qué y bla. Y es como,
no lo invité para hablar de eso. Estamos hablando de música. Es un compositor que te cagas, es un excelente músico. Además, güey, ve la vida de una forma muy chida. Es de las personas más articuladas y, ¿sabes? Y habla precioso que yo he conocido en mi vida. Y dije, güey, porque esa es una. El episodio se trata de eso. Y dos, jamás me voy a negar una conversación interesante o entender mejor el mundo de alguien solo por cómo piensa políticamente, ¿sabes? Pero esa fue post, o sea, a mí esa no me dio tema. La de Chumel me intimidaba mucho, la verdad. Okay. Y la otra que no me intimidaba es mi mega compa, lo quiero muchísimo, el Rubén Tamayo, que es un fotógrafo documental, que fue fotógrafo de La Corona, junto con Sindicato, que lo hacía con Soyú. Y nada, en ese entonces nos hicimos amigos porque el fotógrafo de La Corona, seguimos siendo amigos y pues nada, sucedió que primer culiacanazo, se salió a tomar fotos del baboso, aventurero loco, güey. Y yo así de, oye, ¿estás bien? No sé qué, estás sí, vengo regresando. Y yo, ¿cómo que vienes regresando, cabrón? ¿Qué estás haciendo? Métete a mi Instagram. Y me pongo a ver, y pues nada, descubrió todo, o sea, se fue, sumó todo y a hacer varias cosas, a tomar fotos así de lo que estaba pasando. Segundo culiacanazo, lo repite. Y nada, en algún momento con Chelas me contó las historias de cómo fue los dos y le dije, güey, please, te quiero entrevistar, que esto esté en el podcast. Y nada, entonces lo entrevisté y aunque es una de mis entrevistas favoritas, porque también la perspectiva que él tiene de todo eso y siendo testigo, siendo un culichi, güey, de esta situación, se me hace bien valiosa, pero... pues, o sea, como ¿sabes? Y entrevistarlo no me parecía difícil, pero el tema sí me daba mucho miedo. Claro. O sea, el tema se me hace como... pues, o sea, sí, como que es un tema que para nada es mi cancha y algo que yo conozca a profundidad. Al final, pues sigo las noticias, sigo la política y entiendes como el impacto que todas las... poderes políticos, económicos de este país y de Latinoamérica, pues como son parte del quehacer nacional. Pero sí, estaba nerviosa en cómo podía hacer esas preguntas. Sin embargo, creo que salió muy bien la entrevista y es una historia bien valiosa de como que otras realidades que no te esperas, ya sabes, como chilangos tenemos como ciertas realidades, ¿no? Y personas de Chiapas o Oaxaca tienen otras realidades y como que lo que puede estar pasando en el norte, pues, al final todos somos mexas, somos parecidísimos, todos buscamos y tenemos como espiritualmente como somos parecidos, pero pues de repente sí está chido enterarte y entender cómo es la vida de alguien de otra ciudad completamente distinta bajo una situación de crisis así y cómo ves el tener que retratar pues temas bien difíciles, ¿sabes? Claro. Entonces, esa fue la que más nerviosa me ha puesto, porque no sabía cómo tocar el tema sin que pareciera celebratorio, ni tampoco periodístico. Sí, ni apologista de la violencia. Exacto, o sea, así. como que, pero sí como esta pues, curiosidad de este impulso, sobre todo de él, de querer documentar algo tan fuerte y al mismo tiempo hacerlo de una forma que es estética, porque pues ahora es un gran fotógrafo. Hay como una especie de mezcla abrupta, una como paradoja, una disrupción que a mí me llamaba mucho la atención. Ya te eché todo mi choro de eso. No, está bien. Aquí lo que yo te quería preguntar también es ¿cómo es que... Tu pelito así. Ay, gracias. ¿Cómo es que llegas, cómo es que llegas tú a escoger a las personas que vas a invitar a tu podcast? Ahorita ya contaste un poco, ¿no? Sí. En este caso, pues un amigo con el que te tomaste chelas y dijiste, no manches, tiene que venir. O en mi caso que pues veías mis TikToks terapéuticos de cómo sufro en el mundo de la historia. Pero ¿cómo es que llegas? ¿Alguien te dice, oye, deberías de invitar a tal? ¿O te haces una lista o por temas y de repente dices, pues ahora sí ya mucha música, ahora quiero hablar de esto? Sí. Te basas en temas coyunturales. ¿Cómo es que decides invitar? A ver, o sea, lo que te decía de que me emociona todo y me interesa todo, como que a mí todo me emociona y todo quiero saber y al mismo tiempo no sé mucho de nada en específico. Ajá. Entonces sí sucede que, bueno, a ver, este músico me encanta y es mi compadre desde hace mucho, ¿no? Sí. O esta morra que estoy en una fiesta y conocí a Fernanda Ulibarri, que es una chica que toca el arpa con musas, musas de ensamble de arpas y también de Mexican Standoff, y la conocí en una fiesta y me dijeron, no mames, ya toqué el arpa, y yo, ¿cómo? Y entonces me explotó la tacha intelectual, no literal. Claro. Sí, ¿cómo el arpa? Y entonces me empezó a contar del arpa y desde cuándo viene y el instrumento más viejo, y entonces la invito. O sea, a mí me pasa mucho que como en el contexto social de la cervecita,
conozco gente y pues como me pongo a cotorrear, me entero de cosas como muy específicas y digo, esto me da curiosidad, de esto quiero, o sea, si voy a hacer las preguntas, pues ya mejor las hago en el podcast para que se sacie mi curiosidad al mismo tiempo que se produce un episodio. Esa es una, como que siempre en mis interacciones sociales sin querer digo, este podría ser un tema del episodio. No, y pues la música es una de mis pasiones y siempre va a estar ahí, es la base. Pero por otro lado, pues sí, me pasa que estoy scrolleando y me encuentro un tema, cabrón, y digo, ay, esto está padrísimo. O un día fui a una cata de un menú con hormigas chicatanas y conocí a Nodo y ahí fue como, oye, vente a hacer un episodio. Me costó muchísimo que fuera, pero por fin un día ya fue. Y nada, o sea, de verdad es como... Es bien natural, o sea, sí. Es bien orgánico. Como, me gustan mucho los animales, me gustan mucho los deportes, me gustan mucho las magias y así, me encanta de repente el pensamiento mágico y el esoterismo, desde un lado como más lúdico que completamente comprándomela. Me gusta mucho, pues al final yo estudié comunicación y pues ahí somos como un derivado de pues las industrias creativas por naturaleza me llaman la atención. Entonces entrevisto a muchos guionistas y mucha gente que al final está produciendo contenido creativo. Es medio, a ver, hay dos cosas. Es como medio fortuito. Conozco gente random que me llama la atención o me los encuentro en Instagram y en TikTok y digo, quiero entrevistar a esta persona, como el güey Coyote, que yo lo amaba en TikTok y luego vi que era amigo de los de Leyendas Legendarias y yo, por favor, díganle que venga a mi podcast. Y ya lo logré y así. Pero pues también hay otra parte, o sea, todo es así como que lo voy jalando a diferentes lugares, como que hay un ratoncito en mi cerebro que siempre está de, esto podría ser un episodio, anótalo, ¿sabes? Pero ya después hago como mucha estructura, o sea, tengo súper planeado lo que va a salir, entonces intento que haya un músico, un podcaster, alguien de ciencia, o sea, como que voy intercalando los temas y así ya voy poniendo las fechas de grabación y nada. Así lo voy, o sea, intento que sea estratégico, ¿no? Que de repente haya como un verdadero cambio de tema de uno a otro. Y la otra es siempre tener como base, pues, músicos. Oye, ¿y cómo es que tú piensas al podcast como un jugador importante en la divulgación de la cultura y como esta conexión de construir comunidad en nuestros días? O sea, ¿tú consideras que el podcast sí puede construir comunidades? Obviamente ya estoy contestándome la pregunta porque sí hay comunidades. Leyendas Legendarias tienen una comunidad gigantesca, un culto. Eso no es una comunidad, eso es un culto. Herejes tiene también su comunidad. Sí. Pero estas son comunidades que obviamente, como dices, ya van hasta como en un culto hacia las personalidades. Pero ¿tú crees que el podcast, por ejemplo, Mezclas Abruptas, yo sí creo que más allá de un culto también es como una herramienta de divulgación de muchas cosas que pasan en México y como también una memoria oral de personas que tal vez si no las entrevistas tú puede que se deslaven en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, Nodo, que se dedica a las hormigas chicatanas, o en su momento, tal vez Chumel sí tiene algunos espacios en donde ya quedó registrado, pero bueno, también, tú lo entrevistaste de otras cosas que tal vez en otros espacios no podría hablar. David Aguilar como compositor, que también habló contigo de otras cuestiones, y gente que tal vez no está en el foco o en el ojo público. Que no es influencer, ¿no? Que no es influencer o podcaster, pero que está haciendo algo importante y que al final va a quedar en esta memoria pues de México. Te puedo contar una anécdota para responderte esto. Sí. Cuando yo fui estudiante de la Universidad Iberoamericana, hashtag Poder Ser Ibero, Lobo subía tenía un profesor de diseño de audio, de comunicación sonora, se llamaba la clase, que es el José Salinas. Saludos Salinas. al JM. Sí, sí lo conozco, lo ubico. Y nos llevamos muy bien y un día me regaló un libro de Mafalda y me lo dedicó y me puso como, te regalo este libro porque siento que como Mafalda sabes que a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Y como que para mí fue un momento de autoconocimiento como muy claro. Y me lo dijo después un amigo argentino, me dijo, es que vos tenés el culo lleno de preguntas. A mí como que
pues me salen preguntas de todo el tiempo. Y siempre interrumpo y les digo, oye, tengo 2 preguntas. Sí. Siempre tengo preguntas. Y te cuento todo esto porque para mí la intención de hacer el podcast era saciar esas preguntas, poderme sentar a hacerle preguntas a alguien. No era tanto la reproducción o... Sí, o sea, como que yo ni sabía cómo le iba a ir, yo solo como que tenía esta parte de mí periodística medio muerta y medio empolvada y ahí, ya sabes, con telarañas, iba a decir una cochinada. Es que tú eres muy linda y así. No, pues sí, la di tu Estaba cochinada. recuperando mi virginidad periodística. Ok, muy bien, dígame, está bien. y pues lo hice porque era algo de mí que extrañaba. Pero conforme sigo haciendo el podcast, me he dado cuenta que justo esa es mi intención. O sea, y como que mi propósito al final con lo que estoy haciendo es personalmente saciar mis preguntas, ¿no? Okay. Poderlas hacer y ver en qué deriva y qué otras preguntas salen de eso, ¿sabes? Pero también si yo pudiera como compartirle a alguien algo que a mí me ha ayudado en la vida y a la comunidad oculto de mezclas. Yo le llamo pueblo abrupto. Okay. Eso salió un chiste en un episodio de las elecciones. Ok. Uh-huh. Pero, o sea, como que creo que si yo pudiera como fomentar o transmitir es la importancia de que se hagan preguntas y hagan las preguntas, o sea, ¿sabes? Como de sí estar en un fomentar que nos hagamos todas las preguntas posibles. Hay por ahí un episodio de Bad Batch de Star Wars, soy súper fan de Star Wars, sí. Aparece Ventress, no, perdón, spoiler alert, ni modo, para los que sí saben de Star Wars, aparece Ventress en uno de los, hacia el final de la temporada, y en algún momento alguien le dice algo, y ella dice que a veces lo que preguntas, ya no me acuerdo de la frase exacta, pero le dice, básicamente, lo voy a decir en términos chilangos, a veces lo que preguntas te balconea, güey, te ventaneas, es bien balcón. Y creo que eso es importante. Muchas veces entiendes más a la persona por las preguntas que está haciendo que por lo que le respondes. Eso no importa. Es porque las preguntas al final es lo que le da curiosidad, lo que le despierta como la inspiración, revela también como sus miedos o sus inquietudes, ¿no? Y pues al final yo empecé ese podcast porque me mama hacer preguntas, estoy llena de preguntas y tienen que salir. Pero también como que creo que si todos como sociedad seguir haciendo preguntas y hacer las preguntas que tenemos que hacer, es un ejercicio positivo de todo, en todos sentidos. Entonces, pues creo que eso es lo que a mí me gusta hacer como desde una parte más personal, eso. Y 2, como escuché tu episodio con Shanique y le preguntaste que si esto era, que si su podcast de Noche de Chicks, de puro chisme, podría ser un registro de cómo era la sociedad y cómo se comportaba y los valores también como un material histórico, yo te quiero contestar que creo que Mezclas Abruptas podría registrar, sí, historias que a lo mejor no son ampliamente contadas como la de ciertos influencers o comunicadores o músicos que han ido al show. Esa es una. Pero también yo tengo como que la fantasía de que un día, no sé, vayan a hacer un documental del David Aguilar y la pinche entrevista de casi 2 horas que tenemos ahí la usen para el documental. Para así algo. Algo así, como que es mi sueño así, guajiro, de que un día Mezclas Abruptas sirva para algo más como registro de, oye, esta persona que, no sé, investigaba hormigas, puede después utilizarse en otro lugar. Como que sí he tenido esa fantasía así de, güey, estaría padre. Porque al final son prácticas a profundidad. O sea, los episodios van de 1 hora, que es mi propósito, pero casi pocas veces lo logro, a 1:20 y de repente hay uno de 2 horas. Así. Entonces creo que por ahí hay como mucha carnita que rascar si de repente alguien quisiera utilizarlo para efectos académicos o documentales. Oye, y a ver, yo... ¿Contesté la pregunta? Sí, la contestaste, no te estreses, no te estreses. Lo hiciste... aquí va una pregunta de cosas de historia. Esta es una pregunta nueva que quiero hacer contigo y que pronto vamos a hacerla, yo creo que siempre. Pero ¿cuál es tu personaje favorito de la historia de México? ¡Ay, qué poca! O universal, ¿y por qué? Puede ser universal o de la historia de México. Puedes tomarte el tiempo. Yo te puedo decir el mío mientras, si quieres, piensas. Es que te la tengo respondida. Pre-respondida, creo. A ver. David Aguilar.
Nah. Personaje de la historia de México. No, o sea, una cosa que de repente solemos no considerar es que cualquier persona pública al final es un personaje histórico, ¿no? Ok. Y de ahí puede ser como inesperados, pero, o sea, lo he estado pensando mucho y te lo voy a conectar con el episodio de Rubén Tamayo, porque también, aparte, entrevisto al Pana, el creador del podcast de Los Niños del Narco, que es una serie documental de un niño que fue reclutado por el narco desde chiquito y que, pues nada, entró a cumplir penitencia, está en un programa de reinserción y contó toda su historia y cómo es el proceso, ¿no? De pues cómo opera en particular ese rollo. Y en algún momento dije, ¿por qué me da tanta curiosidad este tema? ¿Por qué lo exploro? O sea, no es yo, ¿sabes? Hablo generalmente de entretenimiento y de cultura, sí de política, sí de democracia, elecciones, me gustan esos temas de periodismo político sobre todo, pero pues ese no es mi rubro, ya sabes. Y a mí, que me gusta la historia, me gusta entender un poquito el contexto de lo que está sucediendo, como que de repente me di cuenta pues que ese es un poder político que está afectando, y económico principalmente, que ejerce mucho en lo que sucede en nuestro país, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo. Y que al final, pues para que tú entiendas la historia de tu país, tienes que entender un poquito de ese mundo, ¿no? Claro. Y cómo funciona. Y pues de ahí yo te diría que mi personaje histórico favorito es de este momento. No la he leído completamente, no termino de entender, ¿sabes? Como su agenda, sus intereses, ¿no? Como su lado, o sea, como que, vemos su cara pública, pero tampoco vemos su cara impública. Sí. Anabel Hernández. O sea, pensando que los personajes históricos no necesariamente son, ya sabes, los políticos, los gobernantes, el militar. Me encanta pensar en que la historia puede modificarse, que la historia puede modificarse a partir del periodismo, de hacer las preguntas precisas a las personas precisas, sin importar como un poquito bueno, más bien importando, pero decidiendo tomar el riesgo de dónde te puede llevar esa investigación. Y sí, Anabel Hernández creo que sería mi personaje histórico. Wow. O sea, decidí escoger a alguien de este momento que siento que sí está ayudando a moldear la historia. Ok, historia pero del también, tiempo presente. O sea, a ver, y ahí te la voy a seguir respondiendo. Ajá. No sé del todo, o sea, no creo en todas las cosas que diga. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Entonces, en resúmenes, yo no creo en todas las cosas que diga todo el mundo. ¿Ya sabes? Claro. Jamás. O sea, no va a haber una sola persona que yo me cuente algo y yo esté así como de, cámara, te la compro entera. No. No. Entonces, no sé a profundidad qué show con ella, pero sí sé que su labor periodística ha puesto cosas en curso, ya sabes, ha generado que se mueva la historia nacional y que sucedan cosas, y eso me parece apasionante, sobre todo también porque es mujer, pinche rifadota, ¿no? Y con eso te voy a contestar que mi personaje histórico nacional es Porfirio Díaz. Ok. Justo porque es un pinche malote. Ok, por malo te gusta. O sea, como que hay una parte que me gusta que es como la eficiencia y la visión, y por otro lado es como saber que o sea, no, sobre todo ahorita en este momento político que tenemos en México de pensar que, sí, ese presidente nunca robó y nunca hizo nada malo y solo quiero el bien del pueblo y así, como esa especie de pues idealizar a alguien, yo estoy muy en contra de eso. Entonces algo que como que ¿no? Como soportando mi argumento de Anabel Hernández y de Porfirio Díaz, es que tú sabes que hay dos caras y que no. Ahora, Porfirio Díaz, en un episodio de Mezclas Abruptas lo decimos, es como fishy Darth Vader, güey. O sea, sí. Si vas a elegir como estás eligiendo al más malo de los malos, malosos de Malolandia. Pero bueno, él. Ok. Y aparte es la parte de la historia que más se me quedó grabada cuando en mis clases, supongo. Sí, normalmente es como la parte como más pedagógica cuando uno está aprendiendo historia, ¿no? Porque hay chisme, porque tenía personalidad, o sea, el mátalos en caliente, ¿sabes? Como, sí. O sea, había como frases muy específicas que siento que se te pegan, como que una mexicanidad ahí muy, muy entrona, muy agresiva, que siento que conecta y por eso tanta gente lo recuerda particularmente de sus clases de historia. Sí. Pero pues sí, un dictador, un asesino, que les digo, pero es un personaje que me da curiosidad. No lo celebro, me da mucha curiosidad. Ok. Ajá. Oye, y un poco regresando a tu podcast y hablando, o sea, de todas estas piezas que has desarrollado en estos 90 y tantos episodios, hay mucha gente que dice lo personal es político,
Ajá. Pero también yo creo que hay cosas que son personales y que al mismo tiempo se pueden volver históricas. No sé si me doy a entender con esto. A ver. Entonces, ¿consideras que estas entrevistas que has realizado en Mezclas Abruptas han impactado en tu percepción y la percepción de los demás en ciertos temas, ya sean temas de la historia del tiempo presente, como Anabel Hernández, que es parte de esta historia del tiempo presente, o otros temas? ¿Y en qué momento es que, si es que caíste en cuenta de este tipo de situaciones? O sea, que dijiste, caray, esto es personal, como Rubén Tamayo, que es un ejemplo. Ajá. Pero pues lo que hizo este vato es histórico, porque se metió a tomar fotos de un momento muy importante. ¿Cuándo comenzaste a caer en cuenta de que tal vez estas entrevistas que estabas realizando sí eran? ¿Fue con él o fue este antes? Momento? No, Okay. la verdad, o sea, cuando escuché el episodio que hiciste con Shanique, fue una como de, o sea, pues sí, estoy dejando un registro de algo que después podría ser observable y estudiable y contribuir a una investigación más amplia que los historiadores increíbles como tú hacen. Y lo que aparte de repente me honra y me acaba de emocionar muchísimo es que, pues sí, podría ser documentación de cómo es la vida en este momento y de las personas que desde su oficio y su realidad laboral o artística o lo que sea, contribuyen, ¿no? Al final, me emociona, me honra. Me encantaría que fuera documento histórico, así. Tú tuviste a Octavio Contreras en la Universidad Iberoamericana, Lobos de la UIA, #Poder Ser No, Ibero. no lo tuve. ¿No? ¿Fue maestro de historia tuyo? Octavio Contreras me dio 2 clases de historia. Ya me habías hablado de él. Ajá, y le dio clases probablemente a todo comunicación y a muchísima gente. Al final él daba Historia de México y Historia Universal. Y lo hacía de una forma increíble. O sea, una de las cosas que hacía en su programa era, bueno, su programa académico, sí, o sea, su del año, sílabus. Era, miren, ustedes pueden, como van a estudiar la clase, tomar apuntes, hacer todo esto, pueden no estudiar y ver estas 100 películas. Una cosa así, era una lista como de 100 películas. Si ven las películas, van a poder contestar mi examen al final del semestre. ¿Y te las echaste? Pues a mí me parece, pues era como una pinche filmografía increíble, así de o sea, cosas increíbles que ver, ya sabes, como que también era tarea de comunicólogo que estaba increíble. 2, me parecía una gran forma de involucrar a comunicólogos y gente que quiere hacer guiones, tomar fotos, claro, dedicarse al sonido, etcétera. Ajá, hablar de videojuegos como una forma de conectarlos a su materia. Entonces yo sí me las eché. Creo que la lista era como de 120 y yo me eché 111. Y nada, y algo muy padre de su clase de historia es que no era yo no quiero que te aprendas las fechas, yo no quiero que necesariamente te sepas todos los nombres, pero yo quiero que entiendas a la humanidad, a la sociedad en ese momento. Que entiendas cómo pensaban, qué importaba, qué estaba sucediendo, por qué sucedieron ciertas cosas, ¿no? Y creo que de ahí, o sea, que lo conecto mucho a lo que estabas diciendo con Shanique, que al final el chismecito de su podcast es un registro de los valores y lo que prioriza la sociedad y los conflictos interpersonales. Si yo lo llevo a Mezclas Abruptas, pues sí, me parece que podría ser una contribución de alguna forma a retratar probablemente como lo que está detrás de ciertas como personas de industrias creativas, porque es lo que generalmente va más al podcast. En el caso de Rubén, la verdad es que no lo había pensado. En el podcast de los Culiacanos no lo había pensado. O sea, a mí me parecía como... Porque toda la aventura que él vivió, y todo está conectado también como a todo su proceso de salud mental, que pues estaba medicado y que después dejó de estar medicado y que tuvo que experimentar los 2 primeros Culiacanos de cierta forma. En algún momento en el podcast me dice, yo ya me voy a quedar tranquilo, ya no quiero estar como eso. Está sucediendo ahorita lo que está sucediendo en Sinaloa y pues el güey se dio cuenta que pues parte de su propósito y está documentando todo otra vez y subiendo y diciendo y al final pues siendo un portavoz de su gente, güey, ya sabes, de oigan, no se olviden que aquí está pasando esto, ¿no? Claro. Así igual nuestra presidenta Claudia, que qué bonito que tenemos una presidenta y todo, pero diciendo que, sí, no vamos a invertir en el ejército y no sé qué, la paz, y es como, mi reina, estás en guerra ya, saludcita. Gracias. Nada, me parece que podría ser. Yo insisto mucho en que la primera vez que lo pensé,
el David Aguilar me dijo, no mames, fueron 2 horas de entrevista, o sea, se alargó cabrón, porque pues él me preguntaba a mí. O sea, terminó, yo le preguntaba algo y él luego me devolvía la pregunta a mí, entonces se hizo como el doble de programa. Y yo le dije, mira, un día cuando... súper nominado al Grammy ese güey, ¿no? Un día cuando ganes y algo así te quieren hacer un documental, probablemente me van a pedir esa entrevista, güey. Por el nivel de profundidad al que llegamos a hablar de tu visión como artista, como músico. Sí. Y ese fue un momento donde pensé que podría servir para algo más. Y ahorita que me lo dijiste, dije, estaría súper chido que... No pues sé. sí, al final si Rubén sigue documentando Culiacanazos, en un tiempo se va a convertir en un referente del fotoperiodismo en cuanto a Culiacanazos, y probablemente tu entrevista va a servir para tesis y cosas así. Estaría bueno, ¿no? Pues sí, no, sí estaría o sea, bueno. Me encantaría que Mezclas Abruptas, más allá de servirme a mí como un vehículo de hacerle preguntas, que le sirva a otros. Que le sirva a otros, se me hace chido. Eres una humilde servidora de los demás. No, solo me parece que no se quede en un ejercicio un poco, la verdad, egoísta. Claro. Porque ese es el principio de cualquier podcast o cualquier contenido en internet, ¿no? Es como, yo tengo esta curiosidad, a mí me gusta este tema, lo quiero explorar o lo quiero mostrar al mundo. Muchos a lo mejor quieren la atención, los likes y todo, que no es tan mal, o sea, es bien bonito ver que tus escuchas y tus likes y lo que sea. Sí. Pero la mía es más como una inquietud y una incomodidad y ¿sabes? De que tengo que quitarme de... Este tema me mama. No, y de que probablemente otras personas tienen esas mismas inquietudes, o sea que no eres la única. Sí, pero yo sí tengo que aceptarte que no, al principio no pienso tanto en eso, como que pienso en lo que a mí me da muchísima curiosidad y quiero entender. Y la otra es, me gusta mucho el rush de la entrevista, güey. O sea, me gusta mucho, la tengo general, pues tengo un colmillo porque Uriel Weissel me entrenó muy bien como periodista y entrevistadora. Uriel, hay que traerlo también, lo quiero mucho, es un amor, el buen Uriel. Lo deberías de invitar y él sí te va a decir muchas cosas, historia increíble. Y luego también cuando hace sus sesiones con Julia en vivo de astrología, dicen cosas bien interesantes. Sí, Uriel Les mandamos muchos besos a la doctora del rock, Julia Palacios, y a Uriel. Igual, sí, muchos besos. Pero como que en algún momento le nerdé y quise aprender a estructurar bien una entrevista y entender cómo hacer una curva para como intentar comprobar una hipótesis, porque eso es lo que tienes que hacer como un entrevistador. Es como, yo traigo esta hipótesis, voy a ver si la compruebo, ¿no? Al final del programa. Con Chumel, por ejemplo, pues mi hipótesis era como lograr trascender las diferencias y entender que no tienes que, o sea, que fanearle a un político está mal, güey, ¿sabes? De alguna forma se logra, ¿no? Tenía por ahí, no sé, es que ahorita no puedo pensar, el de los niños del narco con Sebastián Arrechedera, pana. Yo decía, es un tema bien escabroso, pero cómo es importante conocer esas historias, cómo el morbo puede ser positivo. Y eso es algo que a través de las preguntas quiero comprobar si es cierto o no es cierto. Y a veces la hipótesis que yo traía, pues mi entrevistado no lo ve así. Y es súper emocionante cuando... Pues, es bien padre. A mí... Perdón, es que yo digo muchas groserías ahorita. Está bien, dilas. Aquí no hay... Me mama descubrir cosas y como aprender que mi cerebro sea un poquito más grande. Entonces me encanta cuando la gente me sorprende y cuando en algún sentido... Es bien chido ver de repente que estabas equivocada y que hay más... A mí me emociona, me estimula. Y también soy arrogante como todo mundo y luego me gusta tener la razón. Pero en general se siente bien rico cuando me enseñan algo que yo no sabía o entiendo algo que yo no entendía o veo algo desde otra perspectiva. Y creo que eso es lo que a mí me emociona o sea, ese es el rush de entrevistar a alguien que de repente, o yo la tenía súper planeada y de repente me saca temas y me doy cuenta que pues mi planeación la tengo que mover o que tengo que irme hacia otro lado. El rush de la entrevista me hace un ejercicio intelectual que a mí me gusta mucho. Por eso te digo que el podcast es meramente egoísta. Pero si ya después ves que sí le gusta a la gente y que le está sirviendo hacia alguien nada más para que sea menos de hueva el tráfico o para que lavar los platos para lavar entretenido, los trastes, sí. O para conocer a un nuevo músico, para conocer a alguien que se dedica a algo súper random, la neta es que eso tiene como... o sea, ahí es donde vale la pena la chinguita que es producir un podcast. Oye, y justamente hablando de esta parte de la chinga de producir un podcast, ¿qué tan importante es el diseño sonoro? No solamente en el podcast, sino en tu día a día, en tu vida, en todo lo que haces. Obviamente estoy casi contestándome la pregunta porque hace rato ya nos dijiste que te gusta mucho la música, que obviamente eres DJ, etcétera. Pero, ¿qué tan importante es el diseño sonoro y la edición
para ti en tu día a día, pero también en mezclas abruptas. O sea, Okay. a mí me gusta mucho mezclas abruptas cuando uno lo ve en video. Vayan, veanlo en YouTube, el anuncio. Yo solo lo hago en una cámara, no tengo esta macroproducción hermosísima que tú tienes. A mí me gusta mucho porque, a diferencia de ti, yo no, como tú dices macroproducción, pero pues yo me siento y me ayuda alguien que es Lalo, mi esposo. Pero aplausos a Lalo. Aplausos. Pero en tu caso a mí me encanta porque es ver a una mujer produciendo al mismo tiempo con la consola, el fabuloso Fred, que yo lo veo como un fabuloso Fred, con tus micros, con la cámara, y o sea, y yo este fin de año, porque aunque este podcast sale más tarde, pero que estamos grabando en noviembre, pues estoy comenzando a tratar yo de aprender, porque en algún punto me dijiste como, güey, chingón que dependas de tu pareja, pero también apréndele tú, ¿no? Y entonces yo he estado tratando en estos últimos meses, pues ya estoy tratando yo de aprender con una consola. No dije eso, así como lo dijo, no lo dije. No, pero está bien, tiene razón, no puedo depender siempre de él. Y pues he estado justamente pues yo experimentando tanto en la Ibero, que de repente he pedido yo la suite de edición para yo experimentar también, entender qué es un clipeo, cómo manejar Pro Tools, Logic, etcétera, y poco a poco yo misma poder usar estas herramientas que me gustan, ¿no? Que me gustan, pero que les tengo mucho miedo y me parecen como, ¡oh, no manches, cómo lo voy a romper! Y a mí me gusta mucho lo que haces porque tú lo haces todo sin miedo, y eso me parece súper admirable también, y que creo que poco a poco también se están rompiendo esquemas en ese mundo, que es el mundo de la producción. O sea, yo doy clases en la Ibero, en el departamento de comunicación, en el subsistema de cosas sonoras, pero yo doy la clase de investigación para producir, porque yo me dedico más a investigar para producir, yo no produzco tanto, y poco a poco comienzo, o sea, a ver, conforme han pasado los semestres, que tengo alumnos, pero alumnas también y alumnes, ¿no? Y las alumnas ya le meten, se van a grabar a campo, y eso me parece muy increíble y fascinante, que las mujeres estén comenzando a tomar estos espacios que de repente pues sí son como más varoniles un poco. Sí, parecían, ya no. Si me veo que sin miedo me estoy cagando en miedo todo el tiempo. O sea, nada más que me hicieron muy pedera. Mezclas abruptas. Me hicieron muy valiente, me hicieron muy pedera mis papás. Yo les digo que educaron un pitbull, ahora no se pueden quejar. Pero no, sí me daba mucho miedo y me tardé mucho en hacer ese podcast porque la parte técnica me daba terror. A pesar de que estudié comunicación, a pesar de que tuve clases de edición, de cine, de audio, de unas muy chidas de diseño de audio, o sea, a pesar de que yo me ensucié las manos y fui mucho tiempo, ahí me encantaba la edición, entonces, y me cagaba estar en el set cuando estaba todo el mundo queriendo hacer arte en la universidad. A mí me encantaba el cuarto de edición y yo ponerle la orden al corto, y el orden al corto, y eso me encantaba, ¿no? Al final me gustaba, lo técnico me gustaba mucho, pero como que por mi carrera y por donde me llevó el mundo profesional me despegué un poquito de eso, me intimidaba, así que te entiendo. Ahí te va. Una, en Ibero 90.9, cuando yo era parte de la parrilla de locutores. Tú empezaste a conocer la controladora. Ibero 90.9 es de las pocas estaciones de radio en el mundo, si no es que la única, por lo menos en la Ciudad de México, donde el locutor se opera a sí mismo. Sí. Entonces mientras tú estás hablando al aire, tú mismo mezclas tu rola, tu entrada, tienes ahí que el corte de los cortes políticos porque hay elecciones, ¿no? Así todo eso lo haces tú, y pues sí, al principio te ponen un operador, pues vos te dices, tienes que aprender solita, mija. Entonces esa fue una cosa, a mí me encantaba hacerlo, y de hecho cuando regreso a 99, que pues como ya cambiaron un poco los controles, alguien me ha operado, como que sí me siento como cuando estoy en el coche y alguien está manejando y no soy yo, güey. No me puedo relajar, y que quieres meter el freno, que vas en el copiloto. Quiero ver por los espejos, sabes, como que hasta me fijo cuánto tiempo antes yo creo que tengo ahí medio algo del espectro, porque así cuánto tiempo, cómo meten el freno y a qué distancia del tope, en todas esas cosas me fijo por ansiosita, ¿no? Y me pasa lo mismo cuando alguien más me opera. El punto es, esa es la primera cosa que me hizo autosuficiente, fue que me enseñaran a operar y hacer todo eso yo sola en la radio. Mucho tiempo después, que yo no me atreví a hacer mi programa, yo tengo que aquí agradecerle a mi exnovio,
A veces sí hay que sacarle provecho a los hombres de nuestras vidas. A los hombres. Que nos quieren y nos cuiden, nos protegen y nos producen algunas cosas. Nada, como que yo le había contado la idea de que ya quería hacer el podcast, no sé qué, y en su oficina tenían todo el equipo que tengo, la Rodecaster, todo ese rollo. Lo tenían, me lo prestó, me enseñó a usarlo y dije, no mames, es igual que la cabina de vuelo de Ibero 90.9, es lo mismo. Ya. Y como que nomás de ver técnicamente lo que podía hacer, empecé a tener ideas, ¿sabes? Y yo sí tengo que decirle a él que facilitó mi camino a que yo retomara esa pasión. Me encaminó y estuvo muy chido. Y pues me enseñó a hacerlo, o sea, como rápido me dijo, mira, que se pongan a esta distancia los micrófonos, sube, o sea, pon hasta aquí el volumen. Yo también por la escuela de saber, pues, estar monitoreando los volúmenes por el radio, ya sabes, como que, pues, ya medio es estar contando el tiempo. Lo padre del podcast es que no tengo que estar viendo los minutos al corte, o ya sabes, estar contando el tiempo y así, pero sí es algo, como un ejercicio natural de todos los años que estuve al aire, en el radio. Entonces ya veo, pues voy viendo el tiempo, voy viendo si está popeando mucho. Por eso hay audífonos de mezclas abruptas, porque no tenemos un operador Lalo. Entonces, y digo tenemos porque yo soy booker, booker, host, productora, editora, todo al mismo ingeniera, tiempo. Y ya les dije que no soy fact checker, que la audiencia es el fact checker y me puede decir dónde la cagué. Pero pues sí, estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y también es parte del rush, es emocionante. Obvio, me encantaría que me ayudaran. Siento que si tuviera más gente en mi equipo de producción, le podría ir mucho mejor a mezclas, porque entonces yo podría enfocarme en otras cosas de contenido, en otras cosas más, pues sí, como de contenido e ideas de cómo generar más a partir del contenido principal. Pero pues bueno, ahorita toca hacerlo todo sola. Te digo, fueron esas dos cosas que me permitieron como agarrar la confianza de lo técnico para hacerlo. Y si alguien de ustedes está aquí como la Sarita queriendo aprender más de ese tema, no necesariamente tienen que tener Pro Tools, no tienen que tener así pinche el microfonzazo, sí. O lo que sea. Hay programas más sencillos como Reaper, CapCut. Sí, yo estoy haciendo los clips con inteligencia artificial, con Opus. Mis alumnos aprendieron en CapCut a editar porque sentía que era lo más intuitivo para ellos. Mis alumnos de historia, porque también les di clase a los de historia. Digo, puedes pagar, yo pago la versión Pro. Yo también para los subtítulos y eso. Está súper bien. Pero creo que no es tan caro y sí te resuelve mucho. Sí. Y siento, o sea, pues sí, si estás empezando, esas herramientas más sencillas está chido. Mezclas, por otro lado, pues es como un falso en vivo. No edito el contenido. Pues sí, lo hago como si fuera en vivo. Sí. Y nada, o sea, hablando de lo técnico y del diseño de audio que tú dices, para mí sí era bien importante que sonara bien. O sea, que estuviera grabado como Dios, porque pues una viene del radio y tiene muchos amigos músicos. Y entonces, pues sí, para mí sí era importante como esa sensibilidad de que se oiga siempre fuerte, claro, a un buen volumen, que no popee, que bla, bla, bla. Entonces de ahí en las cosas que controlo es pues casi siempre, o sea, solo uno fue a distancia, que fue con otra genia que es Giselle Sarur, periodista de la Fórmula 1, que es de Fórmula Latina, es su podcast, y yo soy súper fan de la Fórmula 1 y súper fan de ella como periodista, lo hace cabrón, o sea, como que me emociona que haya una morra al frente de ese rollo. Y pues sí, sabe un chingo de deportes, entonces yo me emociono cabrón de hablar con alguien así. Ese es el único que he hecho a distancia, pero siempre lo hago en mi casa porque pues quiero controlar esas variables y que se oiga bien, ¿no? La otra es, no tienes que tener el micrófono más caro. No. Pero sí tienes que cuidar los niveles y cómo se oye, eso es lo primero, ¿no? Sí, y que tu onda de sonido esté saludable, que no se vea mal. Tener pues, también una que es marquetera, tener como una entrada que refuerce, ¿no? Que la gente se acuerde que es tu podcast, ¿no? Si escuchas la musiquita de Mezclas Abruptas, que es de biblioteca, pues por lo menos sepas que ya va a empezar, ¿no? O sea, como que al final son técnicas de recordación y de refuerzo. Frecuencia se llama, y hacer que la gente recuerde pues tu proyecto. Y ahí es donde sí pedí ayuda. El buen Piz de Sonoro me ayudó a hacer la imagen del intro y el outro de mi podcast. Y nada, o sea, como que sí me da un chingo de miedo. Gracias a mi exnovio se me quitó. Y luego también gracias a otros amigos como el Moisés Triana, saludos, que también tiene su episodio de mezclas, que él me ayudó a hacer todo el setup para el video. El Lolo de Leyendas Legendarias y Músicos de Sillón, y el Dolop también me hizo
Me ayudó con todo el equipo que tenía que comprar para poder hacer las cosas en video y recomendaciones. Y es como, si tienes un editor, si no tienes un editor, compra esto, si no editas así. O sea, la verdad es que al final yo he hecho uso de mis amistades para poder resolver ese tema. Para mejorar. Y lo padre de eso es, no dije así las cosas, Lalo. Nada más dije, sí, a lo mejor de repente no está Lalo. Que tú sepas cómo sacar más contenido y estar siempre ahí afuera. Exacto. No, de hecho, gracias a eso ya hemos grabado, yo he grabado mi voz sin tener que esperar a Lalo. O sea, yo ya lo he hecho. Obviamente, de repente me encuesta y lo hago y luego le pregunto, oye, fíjate que el otro día que me grabé sonaba así o tuve retroalimentación y ya me dice, fue por esto o esto, ¿no? Pero ya voy tratando de hacerlo yo para poder como ahorrar pasos en ciertas cosas en esta producción. Yo te tengo una pregunta. Mira, cuéntame. A ver, a mí me pasa que hay muchas cosas en la vida que no puedo hacer sola. O sea, soy cáncer, me gusta la comunidad, soy gregaria, me gusta estar en equipo, me gusta sentir que estoy cerca de mi manada, ¿no? Y en algún momento, pues, o sea, te voy a poner un ejemplo. El otro día aproveché el Buen Fin para comprar unos muebles que me hacían falta en mi casita. Sí. Pero no puedo dar el tarjetazo sola, no puedo. Entonces le hablé a mi hermano de, oye, marrano, ¿podrías llegar acá y me acompañas a tomar la decisión? Y llegó, o sea, ya me conoce, ¿no? Entonces llegó, vio los muebles, me dijo, siento que este te gusta por esto, pero este te gusta por tal, y yo te recomiendo esto, y no sé qué, y ya, en caliente, órale, va. Entonces me dio como la seguridad de dar el pinche tarjetazo, de dar el tarjetazo, ¿no? Qué chido el Buen Fin, me salió como la mitad de precio todo. Y ya, y luego el otro día me voy a comprar un guante de béisbol porque el mío ya tiene 27 años y necesito un guante nuevo y lo voy a comprar a meses. Y también necesitaba que los vatos de mi equipo, saludos a los Valentines, pues alguien me acompañara a darle el comprar, güey. O sea, como que se siente feo hacerlo solita. Sí. No sé si es el mismo miedo que tú sientes que aunque te estás grabando sola, está chido que alguien más esté ahí como por acompañarte, pero para también señalarte si algo no se oye bien o dijiste algo que estaba equivocado. O sea, porque a mí sí me gusta que me acompañen. Sí, tiene un poco también que ver con que pues Lalo ha sido la persona que me ha dado seguridad desde que comenzó el proyecto. Esta es mi carta de amor. Y sí, honestamente, pues la razón por la cual a veces necesito que esté conmigo es porque si no está conmigo, siento como que igual y la voy a cagar o va a salir mal, pero sí, va un poco por ahí. Pero ya vamos poquito a poquito. Es una chinguita la producción, chavos. O sea, ustedes ven algo ahí y dicen, no, tiene bien poquitos views, no sé qué. Y yo sí, pero ve todo el amor y trabajo que hubo detrás, tanto colectivo como individual. Hacer un podcast, cualquier persona que se decida exponer y sobre todo exponer a la chinguita y hacer el trabajo, ya tiene para mí mis aplausos. Yo lo que te quería preguntar aquí, porque ya vamos cerrando, porque también has contestado algunas preguntas que yo traía. Entonces, por ejemplo, te iba a preguntar, ¿qué tanto impactó en ti Ibero 99? Ya nos contaste. Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahorita... Te puedo contestar esa de una forma más bonita que no te dije. Bueno, a ver, ves que nos contaste de Uriel, nos contaste de Salinas, nos contaste del falso en vivo que te recuerda un poco a la cabina de Ibero, porque la cabina... Ibero 90.9 fue el lugar donde yo me di cuenta que no era rara y que no estaba sola. Sí. Como crecí en la escuela de legionarios y les gustaba mucho Sin Bandera, no sé cómo plantear esto, porque tienen muy buenos rolas Sin Bandera y Motel y Rake, pero como que pues yo estaba en esa escuela y me gustaban los Strokes y me gustaba Cerati y me gustaba como los Libertines y Oasis y como que no tenía mucho con quién hablar de esto y por eso el radio siempre fue mi amigo. Radioactivo y Reactor era como si yo hubiera tenido primos grandes que me ponían música, ¿sabes? Como... Saludos al Rulo. Güey, Rulo, o sea, yo los Saludos tocaba para ver qué escuchaba cuando yo estaba en secundaria prepa, o sea, y también formularon mi gusto musical de alguna forma sin conocerme. Se los agradezco, me hicieron un gran favor. Pero sí, cuando entré a la radio, de repente había mucha gente igual, o sea, que le gustaba la misma música que a mí, pero también que me di cuenta que yo no era ni rara, ni autista, ni extraña, porque hacía preguntas extrañas. O sea, como que de repente me di cuenta que, nada más todavía no había encontrado a mi manada, a mi grupito, ¿sabes? Entonces
Yo sí veo la radio 99 en particular, de ahí salieron mis Jedi Masters del periodismo y de la radio, pero también de ahí salieron mi generación universitaria. O sea, al final la gente con la que estuve en el radio es probablemente tan importante o más importante que los que estuvieron conmigo en comunicación. Ya. Ajá. Y no todos eran de comunicación. No, para nada. De repente había gente que ni siquiera iba en la universidad y era parte de la estación de radio. Sí. Entonces sí, lo que me dejó 99 es darme cuenta que había más gente como yo. Eso es muy bonito. Uh-huh. Sí, Ibero 99 es un lugar muy hermoso que te enseña. Yo personalmente, a mí Ibero 99, después de Lalo, que ha sido la persona que más me ha acompañado, pues Ibero 99 fue quien me quitó el miedo mucho al micrófono. Uh-huh. Porque Davo fue el que me abrió por primera vez la cabina para entrar a tener una sección con el Wake and Bake, y me daba media hora del programa para ir y hablar de mis friteses también y relacionarlas con música, y me dejaba poner la música que yo quisiera. Y el otro día platicaba con unos conocidos que nos estaban entrevistando en Ibero 99 en otro programa. Estábamos platicando acerca de cómo es cuando uno ya está con su propio programa, porque ahí yo era como invitada, sección invitada. Sí. Y yo decía, pues Davo era como mi papá en la cabina, porque Davo llevaba la cabina igual que tú, él controlaba, él me iba diciendo si faltaban 2, 3, 4, 5 minutos, o que le apurara, o que le bajara mi estrés. Ajá. Y pues yo me sentía muy, muy en paz, porque pues era mi papá de la radio ahí. Y de repente un día vuelvo a meter un proyecto ahora con Claudia, uh-huh, maestra de la Ibero, y nos dan el programa, y pues ahora yo soy la mamá con Claudia, somos las tías de la radio, y tenemos que estar nosotras ahora estresadas por el reloj, el tiempo, ¿no? Entonces sí, Ibero 99 es un lugar que al final pues es una radio comunitaria, es parte de enseñarle a las personas, uh-huh, a cómo se lleva una radio. Y pues poco a poco uno va aprendiendo también ahí. Sí, para mí es como que yo que me había tardado en encontrar a mi tribu, a mi gente, uh-huh, o sea, ¿sabes? Como finalmente me entendí en qué grupo o en qué tribu pertenecía cuando entré ahí. Para mí lo padre es que en algún momento todos lo encontramos, ¿sabes? Y si no, lo vas a encontrar. O sea, como que muchas veces pensamos que hay algo raro con nosotros, y de repente es como no, o sea, solo tienes que estar abierto a que va a haber quien te entienda, ¿sabes? Sí. Y va a haber que sepa por qué tienes ciertas necesidades o ciertas curiosidades y así. Eso fue lo que Ibero 90.9 me dejó encontrar a mi manada. Y mi última pregunta, uh-huh, para ya ir cerrando, y que yo te dije que también te iba a preguntar algo sobre tu paso por el mundo cervecero. Uh-huh, uh-huh. Y es, ¿cómo abordarías el impacto de las cervecerías en la cultura o en la historia de una región? Y de tus vivencias en ese mundo, ¿en qué caíste en cuenta con esto? Porque pues sé que pasaste por ese mundo de la cerveza. Uh-huh. Obviamente la cerveza sí tiene un impacto cultural muy importante, pero ¿cómo fue que tú caíste en cuenta de eso? O sea, yo le debo a Anheuser-Busch InBev, Grupo Modelo, en México. Esto no es un anuncio. No, patrocínanos. No. Pero ahí es donde yo trabajaba, ¿no? En marketing. Sí, claro. Y fui brand manager de Corona y también de Michelob Ultra. Pero casi, uh-huh, todo el tiempo que estuve ahí estuve en la Corona. Uh-huh. En la parte de comunicación, haciendo comerciales, haciendo contenido de social media, haciendo contenido de entretenimiento, una serie. Que no es la que está ahí en Polanco, ¿o sí? Sí, no. O sea, ahí en la Granada, Lago, uh-huh, Alberto, esa es la planta que está ahí creo que desde 1920, sí, produciendo Coronas. Y lo más cabrón es que esa solo produce las Coronas de la zona metropolitana. Ah, pensé que iba a decir de todo el mundo. No, eso ya está Zacatecas, Mérida, sí. Y aparte también creo que la Corona ya se produce en diferentes lugares del mundo. Antes no, pero sí siguen exportando un chingo de Coronas acá. Pero no hay, o sea, la planta más grande del mundo es la de Zacatecas, por la cantidad de líneas de envasado que tiene. Y sí está cabrón, estás parado ahí y parece que es infinito, así, la como bodegón gigantesco que son las líneas de envasado, te paras en un punto y crees que no se acaba. Uh-huh. Es impresionante el tamaño. Y de ahí entran más cuestiones locales y problemas generales, pero, ¿no? Sí. Al final yo entré porque me fue llevando ahí la vida. O sea, como, uh-huh, que yo no fui a buscar un trabajo a Grupo Modelo.
un chico que era mi cliente en Coca-Cola, después se fue a Grupo Modelo y me dijo, vente para acá. Y pues fui a las entrevistas y yo veía todo raro y medio godín y terminé viendo que no y me encantó. Y yo sí les puedo agradecer como trabajo que me dio muchísima estructura y entendimiento de cómo funcionan los grandes negocios del mundo, de cómo funciona un corporativo, de cómo lograr concretar ideas, de cómo coordinar muchos equipos, de cómo también, ya sabes, darte cuenta del impacto que tú en lo individual puedes tener con tu trabajo, aunque parezca que eres parte de una gran maquinaria del capitalismo, ¿ya sabes? Sí. ¿Qué eres? O sea, lo eres. Sí. Pero sí. cómo aprovechas ese espacio y ese momento, ¿no? Cómo te puedes sentir orgullo de lo que estás haciendo. Y yo, el paso de esa compañía es primero entender cómo es la fuerza de ventas, cómo se distribuyen, cómo se colocan los negocios, cómo sucede toda la parte de la operación y logística de ventas. Es impresionante. La parte de cómo la cerveza al final es un producto local, por más como mainstream y gigantesca que pueda ser la Corona, pero sabes cómo en Mazatlán toman pacíficos, ya sabes, y en La Paz toman pacíficos, a pesar de que en el norte se toma más Tecate, o sea, pero como Carta todas blanca, estas cosas como culturales, históricas y que se vuelven parte de la identidad de un lugar, la cerveza que se toma en el lugar, sea artesanal o sea comercial, ¿no? Entonces esa es una cosa, es como yo que amo a mi país profundamente, soy luego muy romántica respecto al ser mexicana y luego irracionalmente patriotera. Como que la cerveza sí habla mucho de la identidad de cada región, ¿no? Okay. Y siempre digo, yo soy un monstruo toma coronas, luego a los Pumas, crecí en Tlalpan, no hay nada, o sea, me parece, soy un cliché chilango. Y nada, esa es una. Fuera del negocio, entender como las regiones y dónde se vende la cerveza y por qué y cómo impactan lo cultural. Pero lo más bonito es cuando yo me di cuenta que a través de mi trabajo podría dejar algo. Entonces teníamos que hacer una campaña sobre la calidad de la cerveza Corona. Y entonces en toda la preparación de esa campaña, como que yo sí me clavé mucho a decirle a mi jefa en ese momento, Clarisa Pantoja, salud. No puedes hablar de calidad si no hablas de historia. O sea, al final la historia de Corona está ligada al último siglo de México, o sea, como está ligada, ya sabes, de alguna forma. Y está, o sea, al final, si no entendemos la historia, no podemos entender cómo la calidad se ha preservado a partir de este casi siglo, ¿no? Y me autorizó con una agencia ir a hacer una investigación histórica de Corona, de cómo se juntaba, o sea, como tal cual una investigación histórica de la Corona. Claro. Entonces investigaron desde que se fundó hasta este momento, como los grandes momentos de Corona, como dónde fueron avanzando, como todos estos retos. Y al final, para hablar de la calidad de Corona, decidimos contar su historia, que al mismo tiempo también es la historia de México. No, qué bonito. Hicimos dos cosas. Una, un comercial con Gael García, lo pueden buscar en YouTube, se llama La Cerveza Más Fina, donde vamos hablando de esos hitos de la cerveza, ¿no? Parece un comercial, ¿está mal si cuento todo esto o no? No, okay. Está bien. Bueno, ¿qué pasa? Como que Corona surge en un momento por empresarios españoles que querían como esta cerveza, que evocara la realeza, que bla, bla, bla. Sí. Después como que llegaron los 20s, cuando fue el boom del cine mexicano. Sí, ¿los 30s? Sí, 20s, 30. No, fue como 30 sobre todo 40, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y entonces empezaron a producir mucho cine en México, ¿no? Entonces el cine de oro... Y en esa época hubo como un boom cultural en México y entonces había ferias, estaban sucediendo cosas, entonces la Corona se empezó a llevar a toda la República, a las ferias, se empezó a transportar y ese fue como otro momento de crecimiento gracias a ese momento histórico y contexto histórico donde empezó a haber un gran brote de cultura. Y luego hubo otro que es el de una crisis en los 80 y en lugar de, o sea, parte del comercial lo hice, en lugar de echarse para atrás, lo que decidieron es hacer negocio en el mundo como para que no se perdiera el negocio. Entonces empezaron a exportar Coronas. Al final el comercial cuenta esos como 4 momentos de Corona, el cuarto es el presente, que es pues al final como que los mexicanos tienen que entender que las fronteras están en nuestra cabeza y tenemos que seguir adelante. Sí, claro. Pero bueno, fue ese comercial donde contábamos más o menos la historia de Corona en línea del tiempo ahí limpiecilla, hicimos cervezas, edición especial de cada momento de la historia y en la lata venía redactado ese momento de la historia. Pero lo más chido y que fue lo que más me emocionó y más me dio orgullo fue, ok, esto ha sido un comercial para vender más chévere, de un corporativo gigantesco, ya sabes, pero ahí por la colonia donde está la cervecera había un muro gris bien feyote, güey.
¿El bien feyote. ¿El que tiene ahora el mural? Sí, y junto con la agencia creativa salió la idea de poner un mural ahí que contara la historia de la cerveza. Ah, no, y yo estoy confundiéndolo con otro. Ajá. ¿Con quién podría ser? Pues con Pedro Friedeberg. Ah, sí es ese. Entonces Pedro Friedeberg hizo en su estilo como de punto de fuga, sí. Cada muro, o sea, tienen la iconografía de cada periodo de la historia de Corona. Wow. Y tiene un dibujo en medio buenísimo de un solecito con una corona en el centro. Y nada, trabajamos con él justo para hacer el mural que contara la historia, pero también con él, o sea, y con su estilo se grabó el comercial. O sea, también inspiró el comercial. Y ya Gael García se echa solo la historia puede hablar de lo que estamos hechos. Wow. Así habla él en el comercial. Y nada, como que yo me salí del Grupo Modelo justo en la pandemia. Okay. Y el proyecto del mural se tuvo que parar porque pues no sabíamos qué iba a pasar. Y Pedro Friedeberg ya está grande también. No, y decíamos, no, pues ahí está. Él es el artista surrealista mexicano más prolífico. Sí, ahí está y sigue sacando trabajo. Sí, y pero sí, ya era una época en donde pues nos daba miedo. Sí, nos daba miedo, pero más importante aún, pues el presupuesto es que tuvo que alocar de otra forma, no, pues al final si es un negocio en donde se tienen que cuidar ciertas cosas y no había salido el mural y yo me fui y ya no me tocó poner el mural y después, pero yo hice la cotización, el proyecto, lo llevé y entonces pasó el tiempo y de repente ya me contaron, oye, ya va a salir el mural. ¿Y te invitaron a verlo? Esa no se los he perdonado. El día del evento no me invitaron, güey. Pero mi jefa sí me escribió y me dijo, oye, mira, ya se logró no sé qué, lo que habíamos soñado, tal. Y estando ahí, como pues caminando por ahí, yo así de que iba con alguien y le dije, a ver, toma una foto acá con él. Como que fue una cosa que yo valoré mucho de mi paso por vendiendo cervezas. Una, aprendí más de la historia de México. Porque al final estudiando la historia de la cerveza, aprendí más de la historia de mi país. Claro. Dos, pues como laboralmente tuve como, pues así de que ego marquetero de hacer un comercial con una estrella de cine, con ya sabes. García, sí. Ajá. Y más la ejecución y ver que saliera fresh y, ¿no? O sea, como que todo estuvo chido. Pero la otra fue como mi paso por ahí, obviamente con el apoyo y un equipo gigantesco, porque no es nada más mi idea, o sea, ¿sabes? Como, obviamente con un equipo gigantesco extendido fue que un lugar de una colonia que a lo mejor estaba medio gris y se veía feyote, ahora tiene un mural muy lindo y ahora tiene algo mejor. Sí. Y dije, mira, independientemente de lo que se pueda hablar políticamente, de recursos, ¿sabes? De lo que sea de un corporativo, por lo menos mi paso ahí hizo que una esquinita se viera más bonita. Construyó un poco de vínculo con la comunidad y el paso de los carros que los vemos. Los que pasan por Río San Joaquín, sí. Cuando volteen hacia la Corona van a ver algo todavía... No van a ver un muro gris, nada pues más. Muchas gracias por embellecer la ciudad, no, Susi. Pues gracias a todos ellos. La verdad, fue un trabajo súper o sea, fue de equipo, no fui yo. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, sí. Es mi gran orgullo, la verdad, de haber pasado por ahí. Fue como, sí, cumplí sueños, vi cosas increíbles, iba a los festivales, lo que sea, pero lo más chido es que una esquinita de la colonia se ve un poco más bonita después de la otra chinguita que es trabajar para un corporativo. Oye, eso sí, pues muchísimas gracias por venir a este espacio, que este es tu espacio cuando quieras. No sé si quisieras nada más recordarle a todos los que nos escuchan en dónde te pueden seguir, dónde pueden escuchar los 90 y tantos podcasts, etcétera. Ok, los 90 y tantos podcasts están en Spotify, Mezclas Abruptas, ¿ok? Si ya quieren ver en video, hay más o menos 30 episodios ya en video. En el YouTube le ponen Mezclas Abruptas. Y nada, en redes sociales mi cuenta personal es @SuzyRein, SUZY, Rein de lluvia en inglés. Y la cuenta de Mezclas Abruptas, donde van a ver específicamente contenidos del podcast, es Mezclas Abruptas. Pues muchísimas gracias por venir a este espacio. Espero que les haya encantado esta entrevista. A mí sí. ¿Hablé mucho? No, hablaste lo suficiente, lo que debe de ser. Y pues nos vemos en un episodio más la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos. Hasta la próxima. Bravo al productor.